Empezó noviembre y cuando empezó noviembre yo dije, bueno, estamos ya terminando el año y ya estamos quizá un poco cansados, nuestras fuerzas se van cansando. Y empecé a predicar sobre el Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo. Y empecé con Mateo 24, que decía, el amor de muchos se enfriará. Y nos hablabas a nosotros, y para que no se enfríe ese amor, debíamos ser llenos del Espíritu Santo y estar continuamente que el fuego del altar no se debía apagar. El domingo pasado decíamos que el Espíritu de Dios está sobre nuestra vida. Y qué maravilloso es saber que el Espíritu de Dios, no otro espíritu, sino el Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas. Y hoy quiero compartir en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6. Dice, entonces respondí y me habló diciéndome, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Qué bueno es nuestro Dios que hoy nos pueda ministrar y podamos en esta mañana ser llenos del Señor. Zorobabel era el líder de ese tiempo, líder cívico de Jerusalén, y él ahí tenía una responsabilidad de terminar la obra, de reconstruir el templo. El trabajo se había medio desalentado, se había estancado. Y Zorobabel necesitaba ánimo para continuar el trabajo. ¿Y cuántos de nosotros en este día necesitamos ánimo para seguir adelante? Pero la palabra le dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El propósito de esta palabra fue para alentar a Josué y a Zorobabel de la gran labor que tenía por delante, y no era pavada, sino que tenía que restaurar el templo y la nación de Judá después del cautiverio que habían pasado ahí en Babilonia. Y la gente se encontraba débil, estaba acosado por el enemigo, estaba desalentado, estaba pobre, pero tenían a Dios de su lado. No tenían cualquier Dios, sino el Dios del universo. Y les fue dicho a ellos que la verdadera fuente del poder para realizar su tarea no era con un ejército. ¿Te imaginas sobre que estaban débiles, cansados, acosados por el enemigo, estaban desalentados, aún pobres, y tenían que hacer esta tarea y solo le decían, no es con ejército, no es con tus propias fuerzas, sino es con la unción del Espíritu Santo. Sería más fácil quizás que venga un ejército y pueda hacer todo lo que estaba planeado. Pero no, tenía que ser con la unción del Espíritu de Dios. Así que este trabajo lo tenía que hacer ahí Josué, ahí con Zorobabel. Qué misión, ¿no? Y esta visión de Zacarías era para animar
al pueblo, era para animar a Zorobabel y a Josué en el trabajo de reconstruir el templo. Y Dios le muestra que tenían un recurso disponible que les ayudaría a culminar la obra. Y era el Espíritu Santo, que ahí está representado con el aceite de oliva. Y Zorobabel era el responsable de construir, de reconstruir el templo. Y Josué, como el sumo sacerdote, debía encargarse de la vida espiritual que había ahí en medio de esta gente tan cansada, tan desanimada. Pero ahí estaba el profeta Zacarías, que le anunció que la fortaleza no debía radicar en el poderío de un ejército, sino en el poder del Espíritu Santo. Y Dios le promete a Zorobabel, ¡qué bueno!, un rico recurso. Este rico recurso, el Espíritu de Dios para llevar a cabo su obra. Oh, yo necesito del Espíritu Santo. Yo necesito de esa unción para todo lo dicho que ha sido sobre mi vida. Y a veces pensamos que para sobrevivir necesitamos ser inteligente. A veces pensamos que somos sagaces, fuertes, inflexibles, pero Dios nos dice, no entendiste bien. No es con ejército, no es con tu fuerza, sino es con el Espíritu. Y solo a través, querida iglesia, a través del Espíritu de Dios se va a lograr ese objetivo de valor duradero. Está bien que la educación y la experiencia puede darnos herramientas exitosas, no tengo duda. Porque vamos a decir, bueno, no vamos a estudiar, no voy a la escuela. No, es necesario. Pero solo por el poder del Espíritu Santo nos va a garantizar una vida feliz. En este tiempo estamos viviendo en una era realmente que es todo materialismo y los valores espirituales están en crisis. Qué tremendo la droga, ahí en la calle salís, hay droga, te ofrece baile, te ofrece cuántas cosas. Por eso digo, los valores espirituales están en crisis. Y el vacío que existe en las vidas no pueden llenarlo nada material, nada de eso, hermano. La droga no te va a llenar, el baile no te va a llenar. La comprada de ropa, de shopping no te va a llenar. Porque es con el Espíritu Divino que ganaremos todas las batallas. Todas las cosas que podamos estar pasando lo vamos a ganar a través del Espíritu, hermano. A través del Espíritu Divino vamos a estar ganando todas las batallas humanas. Y cuando uno empieza a revisar las Sagradas Escrituras, encontramos que el hombre nada ha podido hacer, hermano, por sí mismo, por sus fuerzas, sino que ha sido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Solamente por el poder del Espíritu Santo se pueden hacer las cosas. Si bien vemos ahí en Génesis, en el principio la creación, ahí estaba el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Aún desde el principio está el Espíritu Santo. Era un caos, pero Él trajo orden. Moisés usó las fuerzas, hermano. Actuó con la fuerza y mató a un egipcio, pero después de tantas grandes manifestaciones del poder de Dios, de ese Dios libertador, del Dios que había libertado a su pueblo, aprendió que no es con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo.
Yo me acuerdo que éramos nuevos en el camino del Señor y mi esposo acompañó al pastor, en este caso era Samuel Petreca, y el pastor empezó a orar por una persona y mi marido lo miraba. Y este hombre estaba poseído, este muchacho. ¿No va que este muchacho le dio una piña al pastor y volaron los anteojos? Y mi esposo no se quedó atrás, le devolvió la piña. Y el pastor lo miró, ¡puf! Dijo, uy, Daniel, no. Era nuevo. Perdimos, dice, a una familia. Pero no. El domingo estaba toda la familia congregándose. Y le digo, esa unción, pero él entendió que no era por fuerza, hermano, sino que era por el poder del Espíritu Santo. Y así le pasó a Moisés. Vio que estaban castigando ahí a un hermano de él y ¡pum!, lo mató. Y habrá dicho, uy, ¿qué hice? Pero después de ver las manifestaciones poderosas de Dios, hermano, dijo, no es con fuerza, no es con ahí, es con la fuerza, no es, sino con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. Aun cuando uno adora, uno ve ahí en la Biblia que estaban dos sacerdotes, Nadab y Abiú, y en su propia opinión y fuerza ofrecieron fuego extraño a Jehová, y por tal acción murieron. Y el pueblo aprendió que no es con ejército, sino con la fuerza, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Estos sacerdotes, ellos sabían bien que no era tiempo de ofrecer sacrificio a Dios. Aparte, estos hermanos estaban ahí enseñando enseñanza con conceptos equivocados sobre Dios. Dios habría dicho, no es tiempo de darme sacrificio. Y ellos entraron, como yo soy el sacerdote, hago lo que quiero. ¡Pum!, cayó fuego del cielo y los consumió. No es con fuerza, no es ni con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. ¡Qué tremendo! Aún vos seguís buscando en la Biblia y vemos a un siervo, a alguien que servía a Dios, un levita. Él actuó con sus fuerzas humanas y se rebeló contra su líder, que era Moisés. Él decía, sabe, si es un pobre tartamudo, yo sé más que él. Se rebeló contra su líder, pero Moisés acudió a Dios, hermano. Y dice que se abrió la tierra y lo tragó a Coré y a todo lo que estaban haciendo escándalo. Y el pueblo aprendió que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Este hombre no valoró el lugar que había sido puesto por Dios. Él se sentía el mejor líder. Pero Moisés estaba ahí no porque él quería estar ahí, sino porque Dios lo había puesto. No estaba por fuerza, sino estaba por Dios. Dijo, no con mi fuerza, sino con el Espíritu. Y así continuamos viendo que el pueblo en una ocasión querían tener ellos un rey. Querían tener rey, queremos un rey. En cuanto al pueblo de Israel, hermano, tenían el gobierno que tenía Dios, que los gobernaba por Dios, por la unción del Espíritu de Dios. Pero ellos sabían que en otros lugares tenían rey y ellos querían rey. Si los otros tienen rey, nosotros también queremos rey, pero Dios no quería que tuvieran rey, porque si tenían rey,
iban a empezar a desobedecer a Dios, se iban a olvidar de Dios. Pero el pueblo rechazó a Dios. El pueblo quería leyes humanas, quería ejército, quería un líder, quería recursos humanos. Así que asumió como rey Saúl. Pero aprendieron ya tarde que el verdadero rey es Dios. Saúl empezó a tener un reinado muy egoísta, indeciso, pero el pueblo, tarde, pero se dio cuenta que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Y si vos seguís mirando, Sansón, todos conocemos la historia de Sansón, confió en sus fuerzas físicas. Él no entendió el propósito. Dios lo levantó con un propósito de defender al pueblo de Israel, de llevarlo a la adoración, pero él no entendió. Él más que le gustaba a las mujeres, andar con las mujeres, yo tengo fuerza, haciéndose ahí el machito, mire los músculos que tengo. Joven, terminó ahí, en la cárcel, sus últimos días, avergonzado, porque no entendió el propósito. Pero algo triste que él reconoció antes de morir, hermano. Qué triste, antes de morir. Que sus fuerzas físicas venían por el Espíritu de Dios. Por eso todas las profecías de los profetas antiguos no venían a ellos por sus fuerzas humanas o porque sabían mucho, sino como dice el apóstol Pedro, que los santos hombres de Dios hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en el caso maravilloso de nuestro Salvador Jesucristo, no vino por voluntad humana, sino fue concebido por el Espíritu Santo. Fue bautizado por el Espíritu Santo. Ministró con la unción del Espíritu Santo. En su crucifixión fue ofrecido por el Espíritu Santo y su resurrección fue levantado por el Espíritu Santo. Aún en los apóstoles vemos el Espíritu Santo usando a esos grandes escritores, hermanos, con esas grandes revelaciones, con esas grandes interpretaciones de las obras de Cristo. Vemos cómo esos dones y esos frutos del Espíritu en plena operación. Que hoy realmente podamos ver que no es con ejército, no con fuerza, sino con el Espíritu. Con el Espíritu. En Apocalipsis dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y vos ves a lo largo de la historia de la iglesia de Jesucristo, sus grandes victorias que han venido exclusivamente, hermano, por medio del poder, de la manifestación de la unción, del bautismo y de los dones del Espíritu Santo. Yo cuando leía las cosas tremendas, hermano, que hace el Espíritu Santo, en 1904 cuentan que ahí estaban, fue un gran avivamiento en Gales, buscaba el Reino Unido.
El poder del Espíritu Santo dice que barrió tremendamente, vino como un tornado, dice que el pecado y la iniquidad. Y el instrumento ungido, hermano, por el poder del Espíritu Santo lo fue Eva Robert. Este hombre, Eva Robert, fue un joven minero. Evan Robert no tenía un gran intelecto, trabajaba ahí en la mina, no era un gran orador, pero tenía pasión ardiente por Jesús. Y este joven conmocionó al mundo. Dice, de los 13 años asistía a las reuniones de oración, 13 años. Durante 13 años no faltó a ningún culto de oración. Y en uno de esos cultos fue visitado por Dios. Y dice que la cara de él fue iluminada, su rostro fue iluminado y dice que su cuerpo temblaba porque estaba lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Los cultos dice que duraban 4 horas y llenos de la presencia de Dios. La gente dice que confesaba sus pecados, las deudas olvidadas, dice que eran pagadas, los teatros se habían cerrado, los bares se habían cerrado también porque no había gente, no habían borrachos, porque habían sido convertidos por el poder del Espíritu Santo. Aún las cárceles habían sido cerradas porque no había delincuentes. Porque todos eran llenos del Espíritu Santo. Aún dice que hasta los burros, las mulas, de ahí de las minas de carbón se dieron cuenta de la transformación de la gente porque ya no eran castigadas. Este hombre con 5 semanas nada más que estuvo ahí, hermano, 20.000 personas se rindieron al Señor. ¿Qué pasó? La unción, la visitación, el poder de Dios. Aún dice en la isla de Hawái hubo otro avivamiento del Espíritu Santo y dice que sacudió toda la isla. En 1837, el hombre lleno del poder del Espíritu Santo lo fue Tito Coan. Dice que las multitudes acudían a escuchar la palabra de Dios. La gente dice que temblaba, lloraba, gritaba, clamaba por perdón. Un solo domingo, 1.705 personas fueron bautizadas en agua y 2.400 participaron de la Santa Cena. Y cuando Coan salió de la isla de Hawái, él mismo había bautizado 11.960 nuevos convertidos. ¿Y qué pasó? Era la unción, era el poder de Dios, hermano. En 1821, un joven abogado en un pequeño pueblo de Nueva York se fue al bosque a orar. Y ahí fue lleno del Espíritu Santo. Este fue el gran evangelista Charles Finney. Mientras él predicaba, el poder de Dios era tan grande que el pueblo comenzaba a gemir, a implorar el perdón de Dios. Él tenía que detener la predicación, hermano, y dejar que Dios trabajara en sus vidas. Y es mi anhelo que en esta mañana, mientras te estoy hablando y dando estos ejemplos,
le podamos dar lugar a la visitación del Espíritu Santo. El gran predicador Spurgeon dijo, y cito, si dejamos que el Espíritu Santo llene nuestro ministerio con poder, muy poco significará el talento humano. Los hombres pueden ser pobres, sin preparación intelectual, sus palabras pueden ser hasta mal pronunciadas, pero si el poder del Espíritu Santo está en ella, es más humilde, predicador tendrá más éxito que el más erudito de los teólogos o más elocuentes de los predicadores. Digo, pienso y te transmito, solo el poder del Espíritu Santo puede llegar a cada alma humana y ser transformada. Por eso el poder extraordinario, hermano, de Dios es lo que necesitamos, no talento humano. Yo puedo tocar, puedo hablar, pero si no tengo la unción, de nada me sirve. Necesitamos la unción espiritual. Los que trabajamos, los que andamos, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para traer yo a la gente a Cristo y no que la gente me lleve para el otro lado. ¿Te imaginas? ¿Cuántos son los que van al baile acá? No me levante la mano. Bien, Sole. ¿Te imaginas que vos entras con esa unción y después cuando salen, que vengan todos para la iglesia? ¡Wow! Necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desea hacer lo mismo que ayer. Falta poder, falta el poder del Espíritu Santo, falta ese poder. A veces nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestro talento, en todos los recursos humanos. ¿Y qué del Espíritu Santo? ¿Qué del glorioso poder del Espíritu Santo? Nos olvidamos que el Espíritu Santo logra más en un momento que todo lo que hicimos fuera con nuestra propia fuerza. Cuando los cristianos nos humillamos, nos consagramos la vida a Cristo, recibimos el poder del Espíritu Santo, empezamos a trabajar, empezamos a dar fruto. Por eso necesitamos estar llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Sería triste, hermano, que el Espíritu Santo cambie su residencia por nuestra negligencia, por nuestra apatía espiritual, que se vaya. Ay, no, por Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso que cuando una persona recibe a Cristo por medio de su arrepentimiento, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué hay tantos jóvenes afuera de la iglesia? Porque falta el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que cada creyente podamos batallar contra el mundo, contra los placeres, contra el diablo, contra los demonios, la carne, la naturaleza caída y tan rebelde. Vivimos en un mundo, hermano, de maldad, de pecado, y no estamos libres, hermano, de tentación. Pero necesitamos ser victoriosos, necesitamos vencer. Por eso es imprescindible ser lleno del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, este te da poder para vencer el pecado y para vencer la obra del Espíritu Santo.
Ahí lo mataron a la carne, me parece. Querida iglesia, si Jesús dependió del Espíritu Santo, nosotros también tenemos que depender del Espíritu de Dios. Porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Estamos ungidos por el Espíritu Santo y debemos aprender a escuchar la voz del Señor, fluir en la unción, sembrar amor, alegría. Somos ungidos, hermano, para servir. Somos ungidos para estar libres, hacer libertad a los oprimidos. Somos ungidos para realmente desbordar de felicidad. Somos ungidos para dar buenas noticias. ¿Qué le parece? No con ejército. No con ejército. No con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Dios. Con el Espíritu. Con mi espíritu, dice el Señor, con mi espíritu. El espíritu está representado por el aceite. Y el aceite lubrica cuando se usa para ese propósito. Hay poca fricción y desgaste entre aquellos que son lubricados por el Espíritu de Dios. El aceite sana. Se usa como tratamiento medicinal en los tiempos de antes. El Espíritu de Dios te va a traer sanidad y restauración. El aceite ilumina cuando era encendida una lámpara. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay luz. El aceite calienta cuando se usa para combustible, para una llama. Y donde está el Espíritu de Dios hay calor, hay consuelo. El aceite dice que vigoriza cuando se usa para dar masajes. El aceite nos vigoriza cuando estamos sirviendo. El aceite adorna cuando se aplica como un perfume y el Espíritu Santo, hermano, nos adorna y nos hace nuestra presencia más agradable. Qué bueno, ¿no? Y el aceite nos pule cuando se usa para dar brillo al metal. Y el Espíritu Santo limpia nuestra suciedad y suaviza todas las asperezas. Por eso el Señor dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.